tal? Muy buen día. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio Mujeres de Cambio del periódico Cambio de Michoacán. Y como siempre, Lunia Valdés, es un gusto estar aquí. Gracias. Y pues si nos presentas por favor a nuestra Muchísimas invitada gracias. de hoy. Sí, con un tema súper importante que sigue siendo parte de catástrofes en México, pero que sigue muy vigente. Está con nosotros la presidenta de la Asociación Humana Sin Violencia, Circe López Riofrío, y pues bueno, vamos a tratar el tema justamente de los feminicidios y la omisión de las autoridades en este asunto que nos debe de involucrar a todos. Estamos todos y todas obligadas a participar en este asunto. Circe, buenos días. Pues muchas gracias a ambas por invitarme, es un honor y además pues siempre nosotros agradecemos mucho la posibilidad de poder profundizar o platicar sobre el tema. Así es, y sin duda, como bien dices, Lunia, es un tema muy delicado, muy preocupante, porque seguimos viviendo esta situación de violencia hacia las mujeres desde los casos más simples, por decirlo de alguna manera, que no tienen nada de simple, pero los más imperceptibles hasta los más drásticos y dramáticos que hemos estado viendo, atestiguando, que son los feminicidios. Y bueno, sí es muy importante también el hablar de esta parte, qué están haciendo realmente nuestras autoridades para apoyar, respaldar al género femenino, darle esa protección que tanto se requiere para ir poco a poco erradicando esta situación de violencia. Platícanos, Circe, ¿cuál es el panorama? Bueno, tú tienes aquí en la mano todos los, pues mayor parte de los datos. ¿Cuál es la situación real? Digo, nosotros vemos en los medios de comunicación, la gente se entera, se informa, pero cuando hablamos ya de datos duros es como que realmente más impactante. Sí, por supuesto, yo creo que es una situación desde hace mucho tiempo, no solamente me parece que es importante contextualizar el fenómeno de los feminicidios o el problema de los feminicidios, porque no solamente somos el estado de Michoacán, hay 24 solicitudes de alerta de violencia de género, son 6 estados que tienen alerta de violencia de género, y lo más interesante y lo más importante, quizás que a lo mejor las autoridades de repente no miran, es que algo está pasando en la región occidente de esta república, porque es Guerrero con alerta de violencia de género, es Michoacán con alerta, el Estado de México, Colima y Jalisco. Entonces eso nos habla de que algo está sucediendo, particularmente en esta zona. No es que no suceda en otros estados, sucede con un asunto bastante grave, con otras características, pero algo está pasando, porque aquí de este lado sí se han declarado. En los estados del norte ha sido un poco complicado, no todos han sido declarados. Las compañeras, por ejemplo, de Sonora, de Sinaloa, las de Baja California, por ejemplo, las de Chihuahua, que no ellas tienen la sentencia del campo algodonero, pero no tienen una declaratoria como tal, ellas no tienen tampoco una tipificación de feminicidios. Entonces creo que el asunto es bastante grave. Los datos que nosotros tenemos para Michoacán es bastante agobiante, porque del 2014 que empezamos nosotras y iniciamos con el proceso de solicitud de la alerta de violencia, a la fecha van más de 460 mujeres asesinadas, y lo que va de este año, nosotras tenemos y bueno, porque quiero decirles que, bueno, una cosa es el dato que sale, que son 104 las que de alguna manera se tiene como el reporte del asesinato, pero nosotras nos hemos dado cuenta y hemos observado que hay unos que nos enteramos sin que se reporte a través de los medios, y son aproximadamente un poco más de 108 mujeres que han sido asesinadas en lo que va del año. Entonces estamos hablando de una situación bastante grave, ¿no? Así es, y bueno, aquí entra esta otra parte de la intervención de las autoridades. Lunia, es algo que pues lamentablemente seguimos viendo. Veíamos hace una semana esa respuesta que se esperaría. Perdón, veíamos bueno, primero la lucha por la alerta de género, ¿no? Porque no fue como, no fue sencillo. Está ya el escenario, todo el mundo conocíamos el escenario,
y parecía que los únicos que no conocían el escenario eran las autoridades. Entonces tuvo que haber una lucha que venir para la alerta de género. Hace 8 días, más o menos, se da un evento también con el secretario de Gobernación, el Miguel Ángel Osorio Chong, que es un tema de difusoras y difusores en contra de la violencia contra las mujeres, ¿no? Para eliminarla. Yo creo que es una buena idea, pero creo que no tenemos los elementos que nos digan cómo vamos a ser difusores. Entonces, sí es muy buena idea y todo lo que sea para eliminar la violencia creo que es muy bueno, pero pues que nos digan qué nos toca hacer, o como lo hemos mencionado aquí, el tema de la educación desde casa es súper importante, pero cómo vamos creciendo con esto, porque ya tenemos un problema. O sea, se cierren los ojos o no, ya tenemos el problema, está ahí. A veces cuando hablan de cifras, dices, bueno, es que son las cifras, bueno, es que la nota alarmista, es que si no das cifras no tienes nota. No es la cifra, sino es el tema de cómo deja de existir una cifra. Así es, y bueno, podemos escuchar 1 y 1000 discursos. Sí. Yo creo que aquí ustedes que han estado muy vigilantes y documentándose al respecto, podríamos pensar que las autoridades deben ya pasar de ese discurso al diseño de auténticas estrategias enfocadas a la, pues a lo mejor no a la resolución inmediata, porque como bien dices, es un problema complejo de muchos años, cultural, etcétera, pero sí para ir comenzando a hacer una transformación, ¿no? Que se encamine al ideal de cambiar esto. Claro, es muy importante lo que ustedes dos señalan. Yo creo que no. Nosotros observamos una cosa que nos parece sumamente peligrosa. Una que tiene que ver con la falta de conocimiento de las autoridades federales y estatales en materia, porque regularmente las autoridades son quienes no se capacitan, o sea, capacitan al personal, a quien brinda el servicio. Entonces, por eso es muy fácil delegar la responsabilidad de la omisión hacia el servidor público, pero no la asume el titular de la dependencia, y me parece muy preocupante. Y otra de las cosas que me parece terrible que está sucediendo es que, si bien, bueno, sí es importante que haya acciones, pero cuando las acciones no tienen ni pies ni cabeza, generan una situación de mucha mayor exposición y vulnerabilidad para las mujeres. Creo que es importante señalar lo siguiente. Nosotras, desde que salió la campaña de He4She, nosotras, y digo desafortunadamente porque UNO Mujeres me parece que tenía una acción bastante crítica, importante, sacó una serie de documentos, ustedes recuerdan, diagnósticos por estado, para saber cuál era la condición de los feminicidios, etcétera, o situaciones de riesgo, o mujeres que habían sido asesinadas con una situación así como de que habían sido por ajustes de cuentas, y entonces esos estudios, pero cambia la dirección de ONU Mujeres, y entonces empezamos a escuchar un discurso que a mí me pareció aterrador. Esa campaña de He4She, yo creo que es la falta de comprensión de la teoría feminista, de la teoría de género, la teoría de derechos humanos de las mujeres, y que entonces empezamos a escuchar que ahora los hombres nos exigen a nosotras ser igualitarios, no ser violentos, que porque nosotros educamos a los hijos. O sea, viene a reforzar nuevamente esta idea, esta percepción de que soy yo la que está mal, la que yo tengo que hacer, si yo quiero igualdad tengo que tratar igual al otro. No, yo creo que esa es una falacia, es una muy mala comprensión, y entonces no sé si se han dado cuenta que de ahí empezamos a escuchar una serie de discursos que justamente me preocupan, porque pues tenemos esta parte donde viene Osorio Chong, secretario de Gobernación, que es responsable de las alertas de violencia, es responsable de la CONAVIM, y entonces le dice a las mujeres, todas deben de ser responsables de prevenir la violencia y no dejar que ninguna mujer sea violentada. Perdón, el Estado es responsable de eso, ¿no? Si bien las personas formamos parte del Estado mismo, no tenemos una cultura todavía ciudadana o de comprensión de nuestros derechos que nos diga a las mujeres, ok, yo
creo que sí puedo ir a denunciar, pero Ajá. ¿qué mecanismos, qué sistemas me está Exactamente. poniendo el gobierno? Por Tengo sí. recursos para que, porque a mí me preocupa mucho eso, porque lo que él está haciendo en su discurso, que la verdad en lo personal difiero de algunas personas que han dicho, bueno, es que ahora tenemos al secretario de Gobernación de hombres hablando, no, los hombres, ese no le está hablando a los hombres. Otra vez es un discurso patriarcal de un hombre que le está hablando a las mujeres. Yo me pregunto, si acarrearon a todas esas mujeres que eran las beneficiarias de Diconsa y de otros beneficios, ¿dónde están los hombres? Porque ¿dónde está ese hombre hablándoles a las parejas de ellas para que ellas no fueran? Ellas hubiesen bien podido quedarse en su casa sin que les afectara el beneficio que reciben, pero yo nunca he visto un evento masivo de ese hombre que le abra a otros hombres y le diga, a ver, hijos de eso, así como hablan, ¿no? A ver, tú no le vuelves a golpear a ella, porque ¿sabes qué te va a pasar? Yo te voy a denunciar, yo te voy a meter a la cárcel. No, el discurso sigue siendo, ustedes son las responsables de que no haya violencia. No se agredan entre ustedes. Claro, no, porque ahora la violencia es entre mujeres, no de los hombres hacia las mujeres. Entonces, yo lo que también observo es justamente que cuando tú no tienes una comprensión y no sabes tu función pública y no asumes tu responsabilidad, los vacíos empiezan a llenar con estos discursos demagogos, violentos, institucionales, que no van a ningún lado. Nosotras hace unos días justamente señalamos que hacíamos responsables de esta ineficacia de la alerta de violencia de género, no es porque no sirva, sí sirve, a la CONAVIN y a las mujeres, porque no tienen mecanismos de obligatoriedad con los estados. No fomentan la construcción de una política pública en términos de derechos humanos de las mujeres que integre dos aspectos, lo de igualdad y lo de violencia. Sí tiene un programa la Federación a través del Instituto Nacional de las Mujeres, pero ¿tú lo conoces? No. Entonces, a mí me parece que muchas veces se trata de administrar un problema, porque deja mucho dinero, pero no de solucionarlo. Deja mucho dinero y deja mucho, pues, capital político. Yo creo que esa es una de las partes que tanto han limitado, ¿no? Es el utilizarlo de bandera y nada más me permite llegar a determinado puesto y ya que estoy ahí, me olvido, me desentiendo, como dices, lo del ego en los funcionarios y no pasa nada, no me preocupo justamente por prever a la ciudadanía de estos instrumentos, de estas herramientas, de estas instituciones que se encarguen de aplicar verdaderamente la ley. Yo creo que si verdaderamente los violentadores de mujeres tuvieran su castigo, como debe ser, no lo harían. Pues ya se lo pensarían un poco Así más, es, ¿no? no lo harían. Sí, claro. Pero también tenemos que verlo en perspectiva. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy evidente en España. En España, en la medida en que se hizo más punitivo la violencia contra los hombres asesinaron más a las mujeres. Entonces yo creo que son paradigmas que no nos hemos sentado a dialogar, que necesitamos reflexionarlos. No son pláticas de café y que digamos, como queremos perder el tiempo, vamos a sentarnos a platicar de cómo somos violentadas. No, creo que es importante porque justamente la política pública no se construye escuchándonos. A nosotras que estamos aquí caminando por la calle, que enfrentamos y vemos. Se construye en un escritorio donde la persona cree, porque son puras ocurrencias, y lo que tenemos, y la evidencia de que este estado de Michoacán y el gobernador no ha hecho nada, es que son estas más de 108 mujeres que han sido asesinadas. 108 mujeres en Michoacán tan solo. Sí, tan solo en Michoacán. Tan solo. ¿Qué nos hace falta decirse? Es decir, el tema de la ley. No, ¿verdad? No, ya hemos tenido como 6 en el último, o 6 u 8 en el último periodo, y eso ¿Y no se avanzaron? y eso tiene una consecuencia en esto, claro, por supuesto. Sí. Económicamente, no. Yo creo que este gobernador requiere de llamarle a su secretario de gobierno y exigirle que le rinda cuentas, porque es un relajo la alerta, en el sentido de que si tú le preguntas a la Secretaría de la Mujer
¿qué está pasando? Te dice, no, yo no soy la de los datos es la Procuraduría. Y le preguntas al procurador y el procurador te dice, ¿no? sí, pero yo sí quiero señalar varias cosas porque en el subterráneo de eso, Sí. sí se está haciendo cosas y es importante señalarlo, que a lo mejor ellos ni siquiera se han dado cuenta que sí están haciendo bien. Y eso creo que es importante decirlo. Así es, y por qué no pensar también en que el gobernador en turno voltee hacia la ciudadanía. Hay mucho estudioso, mucho profesionista, hombres o mujeres por igual, sociólogos que han estudiado, conocido casos en otros países, y así como hay casos lamentables, también debe haber casos de éxito, de donde se puedan tomar elementos, estrategias, para integrar una estrategia enfocada ya a verdaderamente trabajar ya de una manera contundente. Sí, por supuesto, de empujar, ¿no? Y yo les iba a decir, y luego a veces dices, bueno, es que tendríamos que corregir la legislación. La verdad es que tampoco queda en el tema de legislación porque no la respetamos. Sí, los que la violan son ellos. Sí, en el tema de tener un banco de datos, y lo vuelvo a repetir, no es el tema de las cifras por las cifras, es de conocer en dónde, en qué, como tú decías, en qué zona se presenta más, cuáles son las condiciones para poder resolver, no nada más de dar cifras por cifras, está en la ley y no lo tenemos. Así es, pues lamentablemente el tiempo se nos termina, Circe, ha sido verdaderamente interesante platicar contigo, conocer este trabajo que vienen realizando y pues ojalá podamos en otro momento. Por supuesto, de hablar de las buenas prácticas sería bueno. El Así sector es. salud es una estrategia en este estado y ellos no se han dado cuenta. Si invirtieran ahí, está una norma oficial 046 que podría funcionar, pero esos documentos no se entregan a la Procuraduría. Y creo que esa es una buena estrategia. Las mujeres prefieren atenderse que ir a denunciar. Es importante. Bien, pues entonces Gracias. queda pendiente una siguiente plática. Muchas gracias por estar en supuesto. Cambio de Michoacán. No, Lulia. gracias. Gracias, Cintia. Muchísimas gracias. Y como siempre al público de Cambio de Michoacán, muchas gracias y buen día.